Hace algunos años, un grupo de amigos y yo decidimos ir a explorar una mina abandonada que se encontraba en las afueras de la ciudad. Habíamos oído historias sobre sucesos extraños que ocurrían en el lugar, pero estábamos seguros de que todo era una exageración. La mina era un lugar sombrío y oscuro. Nos adentramos en ella con linternas y una sensación de excitación. Había una sensación de peligro en el aire, pero ninguno de nosotros quiso dar marcha atrás. Nos adentramos más y más siguiendo los túneles hasta que llegamos a una gran caverna. La caverna era enorme y parecía interminable. Había muchas galerías que salían de ella y una sensación de misterio llenaba el aire. Comenzamos a explorar las galerías una a una. Nos adentramos a túneles oscuros. Trepamos por pasajes estrechos y caminamos por estrechas cornisas que se encontraban al borde de profundos abismos. En cada rincón de la mina encontrábamos cosas extrañas e inexplicables. Había extraños objetos abandonados en los túneles, como herramientas antiguas, botellas de vidrio rotas y otros objetos que parecían ser de otra época. Mientras avanzábamos, comenzamos a notar que algo extraño estaba ocurriendo. Había una sensación de que estábamos siendo vigilados. Cada vez que nos deteníamos, escuchábamos un ruido extraño en las galerías cercanas, como si alguien o algo estuviera acechándonos en la oscuridad. Fue entonces cuando empezamos a notar que los pasajes se estaban cerrando detrás de nosotros. Nos dimos cuenta de que la entrada principal estaba sellada y no había manera de volver a salir. La sensación de miedo aumentó y comenzamos a caminar más rápido, tratando de encontrar una salida. Pero en el lugar de una salida, encontramos algo mucho peor. En uno de los túneles encontramos una extraña marca en la pared. Era una figura extraña, como un pentagrama, que parecía haber sido tallado en la roca como herramienta afilada. Nos detuvimos para examinarlo, pero antes de que pudiéramos reaccionar, algo extraño comenzó a suceder. De repente, la marca comenzó a brillar con una luz rojiza. Un viento frío comenzó a soplar a nuestro alrededor y una extraña niebla comenzó a aparecer en los túneles. Intentamos retroceder, pero la entrada estaba sellada y no había manera de escapar. En pocos segundos nos encontramos envueltos en la niebla y rodeados por una sensación de miedo y terror. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar cosas extrañas. Los túneles parecían estar llenos de susurros y risas malignas, como si alguien o algo estuviera burlándose de nosotros. Tratamos de mantener la calma, pero la tensión y el miedo comenzaron a afectarnos. No sabíamos qué estaba sucediendo, pero sabíamos que estábamos en grave peligro. Comenzamos a caminar más rápido, intentando encontrar una salida de la mina. Sin embargo, cuanto más avanzábamos, más perdidos nos sentíamos. Los túneles parecían estar cambiando y no podíamos distinguir si estábamos caminando en círculos o si realmente estábamos avanzando. La niebla se hacía más densa y la sensación de miedo era insoportable. De repente, escuchamos un fuerte estruendo detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y vimos que la entrada a la galería por la que habíamos pasado se había cerrado con un gran bloque de piedra. Nos dimos cuenta de que estábamos atrapados, que algo o alguien nos había encerrado en la mina abandonada. Comenzamos a buscar otra salida, pero los túneles parecían haberse vuelto laberínticos. En cada esquina encontrábamos más señales extrañas. Había figuras talladas en la roca, extraños símbolos grabados en las paredes y extrañas marcas en el suelo.
No sabíamos lo que significaban, pero sabíamos que no eran buenas noticias. La niebla se hizo aún más densa y comenzamos a tener dificultades para respirar. Los susurros y risas malignas se hacían más fuertes y podíamos sentir la presencia de algo que no podíamos ver. El miedo nos estaba haciendo perder la cordura y comenzamos a discutir y culparnos mutuamente de haber tomado la decisión de entrar a la mina abandonada. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar gritos. Eran gritos de dolor, miedo y desesperación. Tratamos de seguir los sonidos, pero los túneles parecieron moverse y cambiar de forma, haciéndonos imposible encontrar el origen de los gritos. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos en la mina y que algo terrible estaba sucediendo allí. De repente, un gran estallido de luz nos cegó y nos tiró al suelo. Cuando recuperamos la vista, vimos algo que nunca habíamos visto antes. Una figura extraña y siniestra se encontraba frente a nosotros. Era una figura alta y delgada, con una piel pálida y una sonrisa malévola en su rostro. Nos miró fijamente con sus ojos vacíos y comenzó a reírse. Nos dimos cuenta de que esa figura no era humana, era algo más, algo que no debería estar en nuestro mundo. Tratamos de alejarnos, pero la figura nos siguió. Cada vez que intentábamos correr, los túneles parecían cambiar y cerrarse detrás de nosotros, impidiéndonos escapar. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que nuestro amigo había desaparecido. No sabíamos cuándo habían desaparecido o dónde habían ido, pero sabíamos que algo terrible les había sucedido. De repente, escuchamos un grito desgarrador proveniente de una de las galerías cercanas. Corrimos hacia allí y encontramos una escena que nunca olvidaremos. Uno de nuestros amigos estaba acostado en el suelo, cubierto de sangre y heridas. A su lado había una figura extraña, similar a la que nos había estado persiguiendo. Estaba devorando su carne y riendo como un loco. Corrimos hacia él tratando de rescatarlo, pero la figura se dio cuenta de nuestra presencia y comenzó a perseguirnos de nuevo. Corrimos por los túneles, intentando encontrar una salida de la mina, pero la figura extraña nos seguía de cerca, riéndose y burlándose de nosotros. Finalmente, encontramos una pequeña salida. Corrimos hacia ella, esperando que nos llevara a la libertad. Sin embargo, cuando salimos descubrimos que la salida estaba bloqueada por un gran muro de piedra. Habíamos sido encerrados en la mina abandonada por algo que no podíamos explicar. La figura se acercó a nosotros. Su risa se convirtió en un grito de ira. Nos dijo que éramos suyos, que nunca escaparíamos de la mina. Comenzó a atacarnos, pero logramos escapar por los túneles de la mina. Corrimos durante horas hasta que finalmente llegamos a la superficie. Nos dimos cuenta de que habíamos estado perdidos en la mina durante días, pero nosotros parecía haber pasado una eternidad. Cuando finalmente llegamos a la civilización, nos dimos cuenta de que ya no éramos los mismos. Habíamos sido marcados por algo siniestro y terrible en la mina abandonada. Nunca volvimos a hablar del incidente, pero nunca pudimos olvidarlo. Algunos de nosotros intentaron investigar lo que había sucedido en la mina, pero nunca pudimos encontrar ninguna respuesta satisfactoria. La mina había sido abandonada durante décadas y nadie parecía saber nada acerca de ella. Lo único que sabíamos con certeza era que algo aterrador había sucedido en la mina abandonada, algo que nunca debería haber sido despertado de su letargo en lo más profundo de la tierra, y algo que nunca deberíamos haber encontrado. Después de aquel terrible suceso, nunca volvimos a ser los mismos. Siempre había una sensación de peligro y paranoia a nuestro alrededor. Cada vez que alguien mencionaba la palabra mina, recordábamos lo que habíamos vivido y nos poníamos nerviosos. Pero a pesar de todo,
Algo dentro de nosotros seguía siendo curioso. Algo nos decía que no habíamos visto todo lo que la mina tenía para ofrecer. Quizás habíamos pasado por alto algo importante, algo que podría explicar lo que había sucedido. Fue entonces cuando decidimos volver a la mina abandonada. Nos prometimos a nosotros mismos que esta vez estaríamos mejor preparados, que no nos dejaríamos llevar por la curiosidad y el deseo de aventura, pero también sabíamos que algo dentro de nosotros nos impulsaba a volver. Nos preparamos cuidadosamente para la expedición. Compramos todo el equipo necesario, desde linternas hasta cuerdas y cascos. Esta vez éramos un grupo más pequeño, solo 3 personas y cada uno de nosotros sabía lo que esperaba de él. Entramos en la mina con la precaución de un cirujano. Nos movimos lentamente iluminando el camino con nuestras linternas y examinando cuidadosamente cada esquina y cada recoveco. Pero a medida que avanzábamos, comenzamos a sentir la misma presencia oscura que nos había atormentado en nuestra última visita. La sensación de que alguien o algo estaba observando se hizo cada vez más fuerte. Comenzamos a escuchar ruidos extraños, como si algo se estuviera arrastrando detrás de nosotros. Algo dentro de nosotros sabía que no estábamos solos en la mina. De repente escuchamos una risa estridente. Era la misma risa que habíamos oído en nuestra última visita, la risa que nos había perseguido en nuestros sueños. Miramos a nuestro alrededor, tratando de localizar de dónde provenía el sonido, pero no pudimos encontrar nada. Fue entonces cuando empezamos a sentir que nos faltaba el aire, los pulmones nos ardían y cada vez nos costaba más respirar. Nos dimos cuenta de que algo estaba restringiendo el flujo del aire en la mina, algo que no debería estar allí. Nos apresuramos a buscar una salida, pero la risa se hizo cada vez más fuerte y desagradable. De repente, apareció ante nosotros la figura extraña que nos había perseguido en nuestra última visita. Esta vez, estaba cubierta de sangre y viscosa. Su risa se convirtió en un gruñido y su presencia se hizo cada vez más amenazante. Corrimos a través de la mina, intentando escapar de la criatura que nos perseguía, pero algo estaba impidiéndonos encontrar una salida. Los túneles parecían haber cambiado y no podíamos encontrar el camino de regreso. Nos dimos cuenta de que habíamos caído en una trampa mortal. La figura extraña se acercó a nosotros y comenzamos a luchar. Golpeamos y pateamos con todas nuestras fuerzas, pero la criatura parecía ser inmune a nuestros ataques. Finalmente nos rendimos, sabiendo que no podíamos luchar contra algo que parecía no tener forma ni sustancia. La figura nos llevó a un lugar oscuro y aterrador de la mina, donde había una especie de altar. En el centro del altar había una figura humana mutilada que parecía haber sido sacrificada recientemente. La criatura comenzó a murmurar en un idioma que no podíamos entender, mientras nos apuntaba con un cuchillo oxidado. Fue en ese momento cuando escuchamos gritos a lo lejos. Al principio no estábamos seguros de que si eran reales o simplemente otra alucinación de la mina. Pero a medida que los gritos se hacían más fuertes, nos dimos cuenta de que alguien más estaba en la mina. Luego, las luces de las linternas comenzaron a iluminar los túneles. Un equipo de rescate había llegado, alertado por nuestras familias cuando no regresamos a casa. Escuchamos a los rescatistas acercarse y la criatura huyó de repente, desapareció en la oscuridad. Fue entonces cuando finalmente nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho mal. Habíamos ignorado todas las señales de peligro. Habíamos entrado en la mina con una curiosidad peligrosa. Ya habíamos subestimado la oscuridad que se escondía en su interior. Desde entonces, la mina ha sido cerrada permanentemente.
pero la experiencia ha dejado una marca indeleble en nosotros. Nunca olvidaremos la sensación de estar atrapados en la oscuridad, luchando contra una presencia invisible que amenazaba con destruirnos. Y siempre nos preguntaremos qué fue lo que encontramos en esa mina abandonada y si alguna vez volverá a atormentarnos.